Y quiero hablarles acerca del reloj profético de Dios. ¿Ha escuchado usted de este reloj? Este reloj se echó a andar desde el principio de la creación y no se ha detenido. Ese reloj marca el tiempo en dispensaciones, en edades, y este es el reloj de Dios que encontramos nosotros en la bendita y santa palabra del Señor. Pero ¿sabe usted qué hora es en el reloj de Dios? ¿Sabe qué tiempo estamos nosotros viviendo ahora en estos momentos? Valga la redundancia. ¿Sabe usted qué hora es? Estamos nosotros en cuenta regresiva, si no lo sabía. Pero antes de entrar en materia, mis hermanos queridos, quiero hacerle una pregunta para introducir este estudio y es, ¿cuántos viajes hizo usted este año? ¿Cuántos viajes, cuántos lugares conoció? ¿Qué tanta distancia ha recorrido usted en sus viajes? Quizás para visitar un familiar, un amigo, por cuestión de trabajo, por cuestión de turismo, en fin. Bueno, déjeme decirle que este servidor hizo un viaje larguísimo. Hice un viaje de 938.900.000 kilómetros. Usted podría preguntarse entonces, ¿a dónde fue el hermano Oscar que hizo un viaje tan largo? Bueno, este viaje, hermanos, lo hice en este vehículo terrestre, en el planeta Tierra. Es más, todos los que estamos aquí en este momento, hicimos este viaje. Y en este momento, hermanos, estamos viajando por el ciberespacio, estamos viajando por el espacio sideral, recorriendo una vez más, hermanos, la órbita al Sol. Y estamos viajando a una velocidad de 106 kilómetros por hora, una velocidad bastante considerable, ¿no? Pero Dios ha permitido que nosotros, los viajeros en este vehículo terrestre, no sintamos esta velocidad. Las condiciones que Dios ha creado, el tiempo, el espacio, los parámetros terrestres están bien establecidos para que nosotros podamos tener un viaje muy cómodo. Así que todos estamos aquí, hermanos. Y el 31 de diciembre, hermanos, a las 12 de la noche, emprenderemos nuevamente este viaje por el espacio. Vamos a tener un nuevo año. Y este nuevo año, hermanos, como les digo, es diferente porque los parámetros de espacio y tiempo hacen que el año que entra con la voluntad del Señor es diferente para todos. No vivimos el mismo año. Así que queriéndolo o no, listos o no, preparados o no, el 31 de diciembre, hermanos, estaremos emprendiendo un nuevo viaje. Quizás este año para usted no fue tan bueno. Quizás usted en esos momentos o desde un buen tiempo ha estado preparando planes, ha estado teniendo proyectos para su vida personal o su vida familiar o a nivel congregacional. Planes espirituales, emocionales, económicos, sentimentales, planes laborales, planes sociales, cualquiera que sea. Todos nosotros nos estamos preparando para este nuevo año. Por las emisoras, por la radio, están constantemente, a partir de esta semana, anunciando que faltan X número de días. Faltan 5 días para que se acabe el año. Faltan 2 días y el día que se vaya a terminar el año, entonces empiezan a contar las horas para que el año termine. Pero durante este viaje que hacemos nosotros por el espacio, un buen número de pasajeros parece estar debidamente consciente del ritmo invariable solamente del reloj terrenal que marca el paso de los días, las horas, los minutos y los segundos. Todos estamos, hermanos, todo el tiempo viendo este reloj terrenal cuando vamos al trabajo, cuando estamos haciendo nuestros deberes, nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades y estamos constantemente, hermanos, pendientes de este reloj terrenal y más en estos últimos días que restan para terminar el año. Pero el reloj profético del Señor, las masas no lo ven. El reloj de Dios no lo pueden ver, no lo pueden entender porque son analfabetos en materias espirituales y simplemente ignoran la existencia de este reloj maravilloso, como les dije al principio, que echó a andar Dios allá en el principio y no se ha detenido y está marcando sobre la humanidad
cada tiempo y cada ocasión, cada sazón sobre esta humanidad, dando a entender de que el tiempo para los habitantes de esta tierra pronto se acabará. ¿Sabe usted, hermano? Vuelvo y le hago la pregunta. ¿Qué hora es en ese reloj de Dios? ¿Sabe usted en qué tiempo estamos? Bueno, las masas no lo ven, porque actualmente están pululando las calles, los centros comerciales, las avenidas, el comercio está hoy en día a flor de piel, la gente yendo a las tiendas, comprando, ocupándose en sus asuntos, yendo de viaje para estar con sus familiares, en los centros comerciales comprando las cosas para esta tiempos de fiestas para algunos, para despedir el año, encontrarse con los seres queridos, con los amigos, con los familiares y bueno, y participar de todas estas cosas que en estos momentos, pues, el mundo ofrece. Algunos están haciendo sus viajes para encontrarse con sus seres queridos, viajan largas horas, pendientes del reloj para llegar a tiempo a cada uno de sus compromisos. Otros están reuniéndose ya con sus familiares, compartiendo en familia, compartiendo un rato interesante. Todos a la expectativa de que este año va a terminar. Otros están en sus fiestas, en sus bacanales, en sus algarabías, pecando, tomando, fumando, divirtiéndose y darle rienda suelta a los deseos de la carne, etcétera, etcétera. Y otros ocupados en sus entretenimientos. Pero realmente, hermanos, el mundo es consciente de que existe un tiempo sobre nosotros. Aparte del tiempo terrenal, hay otro tiempo que se está cumpliendo perfectamente sobre nuestras cabezas. ¿Es usted, hermanos, conscientes de ese reloj del Señor? ¿Es usted consciente de esa existencia, de ese reloj que echó a andar desde el principio de la fundación del mundo? Pero bueno, el cristiano bien instruido en las escrituras conoce los tiempos del Señor, conoce en qué tiempo estamos y para dónde vamos. ¿Lo sabe usted, querido hermano? ¿Lo ha visto usted en las escrituras? ¿Ha visto usted el tiempo del Señor? ¿Sabe qué hora es en el reloj del Señor? Bueno, Jesucristo, en su ministerio personal, en una oportunidad, los fariseos, dice ahí en el versículo 1 al 3 de Mateo 16, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, perdón. Y por la mañana habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Jesús les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Bueno, Jesucristo, hermanos, en esta confrontación con los fariseos nos demuestra en este relato, el hombre siempre se ha interesado por conocer el tiempo, conocer el clima, qué será el tiempo para esta semana, lluvia, un día soleado, tendremos viento, habrá frío, en fin. Y conocemos el tiempo como los fariseos también y los saduceos, ellos podían entender las señales de los cielos y eso no está mal, eso está bien. Jesús lo que les reprende es que, bueno, ustedes conocen el tiempo y se interesan por el futuro y por el tiempo, pero ¿cómo puede ser posible que ustedes no distingan el tiempo del Señor? Aquí Jesús les está diciendo que hay un tiempo sobre nuestro tiempo terrenal que impera, que gobierna el tiempo del hombre en esta existencia y es un reloj espiritual. Ellos ignoraban la presencia del Mesías porque no entendían el tiempo apropiado en el que Mesías ya había venido. Pablo en Gálatas 4:4 dice ahí que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y ellos no vieron el tiempo del Señor. Por eso, hermanos, aquellos que son instruidos en la palabra del Señor solamente pueden conocer bien el tiempo del Señor, más que el tiempo terrenal, sobre el cual nosotros también estamos sometidos. Bueno, ¿cómo funciona este reloj espiritual? ¿Cómo funciona el reloj de Dios? Bueno, hay varios versículos, 3 versículos quiero compartirles para que usted entienda, hermano querido y hermana, cómo es que funciona el tiempo del Señor, este maravilloso reloj de Dios que echó a andar
allá en el principio con el hombre y no se ha detenido y no se detendrá porque el hombre no lo puede detener. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, en el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca o salga en vuestros corazones. Sí, hermano, esas manecillas de ese reloj se mueven por la palabra profética más segura. Y se lo estoy señalando aquí, hermanos, para que usted lo resalte, por favor, y lo tenga presente. ¿Cómo es que funciona este maravilloso reloj divino? También dice Apocalipsis capítulo 19 en el versículo 10, el apóstol Juan dice, muchos años después, por allá en el año 95, Juan escribió diciendo en el 10, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, no, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese testimonio, hermanos, marca los tiempos, las edades y las dispensaciones sobre los planes del Señor para el hombre. Y es el espíritu de profecía que aún sigue vivo, es real y es evidente por medio de las sagradas escrituras. Y también, hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hacíamos una pregunta al principio y es, ¿sabe usted, hermano, qué hora es en el reloj de Dios? Bueno, nosotros estamos viviendo el último cuarto de hora. Nosotros, hermanos, no estamos en el principio de los planes de Dios, ni mucho menos en el medio de los planes del Señor. Estamos al final. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos, y Pablo aquí lo está diciendo a los corintios. Estamos nosotros o somos aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos. Dentro del plan de Dios, hermanos, nosotros estamos en el último tiempo. Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Gracias al Señor, pero estamos en los propósitos del Señor. Pablo, exhortando a los tesalonicenses, nos dice, también a nosotros, que no debemos ignorar los tiempos y las ocasiones que Dios ha estipulado en su sola voluntad. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y versículo 4, dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que os escriba, hermanos, dice, porque mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene Pablo de qué escribirnos porque él ya nos ha dicho, lo hemos leído en la palabra, lo hemos visto, hermanos, con nuestros ojos cuando leemos las escrituras y Dios nos habla acerca de los tiempos y las ocasiones. Entonces, hermanos, un ejemplo de lo que les estoy diciendo. El Isaías una vez dijo, colocando fecha en el calendario, aproximadamente unos 600 años atrás, Isaías profetizó acerca de la venida del Mesías. También Joel, Daniel, David, Moisés, Abraham. Todos estos hablaron, hermanos, acerca de que iba a venir un tiempo en que el Mesías se manifestaría a esta tierra. Y esto, hermanos, se cumplió. Ya pasó su tiempo de profecía y también su cumplimiento en la profecía. Esto, hermanos, ya está cumplido. Hemos visto que el reloj de Dios ha avanzado y ha cumplido en su momento apropiado cada una de estas profecías maravillosas. 600 años atrás, antes de Cristo, Daniel también profetizó el surgimiento y el cambio de poderes mundiales. Surgió en la profecía, o señaló Daniel en su profecía, el surgimiento del imperio babilónico a la cabeza con Nabucodonosor.
Y después de que este imperio, hermanos, tuvo su auge, su apogeo, su punto de gloria, otro reino se levantó, lo conquistó y lo esclavizó y fue el imperio medo-persa. Después de que el imperio medo-persa también tuvo su gloria, este también pasó tal cual como Daniel lo había profetizado. Y fue a cabeza de Alejandro Magno que pudo tomar riendas de este nuevo imperio, y después de que el reino de Alejandro Magno fue dividido entre sus generales, entraron en escena, como Daniel lo había predicho, el imperio romano. Todos estos imperios tuvieron su tiempo y están ahí escritas, hermanos, sus profecías acerca de estos imperios en la palabra del Señor. Pero este tiempo, hermanos, ya se cumplió, porque el tiempo de Dios pasó sobre ellos, el tiempo apropiado. ¿Y qué queda de estos reinos? El vestigio simplemente, hermanos, de ruinas, polvo y arena, y un simple registro en la historia de que estas naciones poderosas existieron, pero que estaban dentro de los planes del Señor. Esto, hermanos, lo hemos visto nosotros perfectamente cumplido. Esto, hermanos, ya tuvo fecha de cumplimiento, fecha de vencimiento en la profecía del Señor. Nuestro Señor Jesucristo también, en su ministerio terrenal, en sus últimos momentos de su predicación aquí en la tierra, los discípulos una vez lo invitaron al Monte de los Olivos y le mostraron los edificios y el templo. Y Jesús, hermanos, puso fecha en el calendario para la santa ciudad de Jerusalén en aquel tiempo. Sus días estaban contados. Dice Mateo 24, del versículo 1 al 28, pero simplemente vamos a leer el versículo 2. Dice, respondiendo él les dijo a sus discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el reloj de Dios, hermanos, se estableció este evento y se cumplió. En el año 70, los romanos con 3 legiones, una del norte y 2 del sur, invadieron Jerusalén y fueron 3 incursiones las que se hicieron en Jerusalén. Primero destruyeron la muralla, luego se apoderaron de la ciudad y por último entraron al templo, lo saquearon y lo destruyeron completamente. Tal cual como nuestro Señor unos cuantos años atrás lo había dicho y se cumplió al pie, hermanos, de la letra. Vemos cómo el reloj de Dios va avanzando, hermano, y cómo los molinos de Dios van moliendo lentamente, pero trituran finito, fino, 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 en los planes y en los propósitos del Señor para el hombre. Vamos a hablar entonces, hermanos, en estos minutos que me restan, porque el tiempo vuela, las profecías que faltan por cumplir, profecías que aún están en el tiempo futuro para su cumplimiento. Una de ellas está registrada ahí por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12, donde el apóstol Pablo nos dice, hermanos, nadie os engaña acerca de la segunda venida de Cristo, porque los tesalonicenses tenían un problema con la segunda venida de Cristo, habían sido influenciados sobre cuándo sería su manifestación. Y por eso en primera y en segunda, Pablo les habla de la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué les dice? Que Cristo no vendrá sin que antes venga, dice ahí el versículo 3, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice, el cual se opone a Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta profecía, hermanos, la hemos visto cumpliéndose unas décadas atrás. Y también de esta misma manera, Pablo anotó en 1 Timoteo 4, versículo del 1 al 5, acerca de la apostasía. Y dice ahí Pablo, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Señala, hermanos, ahí en el versículo 1, en los postreros tiempos, ¿en los tiempos de quién? En los tiempos del Señor. Aquí viendo Pablo en visión a futuro, esta gran profecía que está registrada en estas dos cartas, una a la iglesia en Tesalónica y una personalmente a su discípulo querido que era Timoteo. En los tiempos del Señor se marcó que iba a venir una apostasía, duros tiempos para la iglesia. Algunos, la fe, se iban a apartar de ella. Esto, hermanos, dio como surgimiento por allá más o menos en el año 300, donde se empezaron a hacer cambios dentro de la organización de la iglesia. Y como toda apostasía, hermanos, esto no sale de la noche a la mañana, sino que gradualmente se siguieron haciendo cambios y más cambios y más cambios, hasta cuando dio lugar, hermanos, a la iglesia católica, ahí en el año 600 después de Cristo, 6 siglos después, hermanos, comienza la iglesia católica. No, nada más y nada menos que el resultado de la apostasía que Pablo había predicho en sus dos cartas. Y esto, hermanos, se cumplió al pie de la letra, tal cual como se marcó en los tiempos del Señor. De la misma manera, hermanos, Pablo, según de Timoteo 4:3-4, puso otra profecía, hermanos, y es la siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas profecías, hermanos, se están cumpliendo enfrente nuestro. Somos testigos oculares de que esto es una realidad. Hoy en día han surgido, hermanos, de un tiempo atrás, cualquier cantidad de grupos religiosos, todos diversos, abigarrados, al gusto y a la preferencia del cliente. Cada doctrina está diseñada para un público en particular. Por eso hoy en día muchas personas buscan la iglesia de su preferencia. El evangelio que se predica es que tenga usted una relación con Cristo, pero la iglesia no importa. Asista a la iglesia que usted quiera. Y hay mucha gente que le da gracias al Señor por todos los grupos religiosos que hay en el mundo. Gracias, Señor, porque al menos la gente tiene opciones de encontrar al Señor en cualquier parte. Aun cuando suene bonito, pero esto es contrario, hermanos, a lo que el Señor dice en su palabra. Cristo ha creado una sola iglesia. Efesios 2 lo enseña. A gentiles y a judíos les ha ido a predicar el evangelio. De ambos hizo un solo cuerpo. Dios no hizo un cuerpo, hermanos, para judíos. Dios no hizo otra iglesia para gentiles, otra iglesia para esclavos, otra iglesia para libres. No, todos somos uno en Cristo. Pero ese gran plan de Dios, maravilloso, en donde todos tenemos que ser hermanitos y en donde todos tendríamos que adorar a Dios, al mismo Dios, en el mismo lugar y con la misma fe, se ha malversado, se ha pervertido. Pero eso ha sido, hermanos, producto de que Pablo, por el Espíritu Santo, señaló que en el tiempo mucha gente se iba a apartar de la iglesia a buscar la iglesia de su preferencia. Y esto es una realidad, hermanos. Esto es una realidad. Hay una iglesia diferente a la vuelta de la esquina. Católicos, presbiterianos, mormones, metodistas, bautistas, pentecostales, testigos, adventistas, los que usted quiera, al gusto de las personas. La división religiosa, hermanos, eso no fue producto de la casualidad. Eso fue producto de que Dios mismo lo había predicho en su santa y bendita palabra. Esto, hermanos, cumpliéndose al pie de la letra. Y todos nosotros somos testigos de que esto es así. Bueno, en 2 Timoteo 3 del 1 al 7, hay otra profecía, hermanos, en el calendario. Y es la que el apóstol Pablo registra aquí en el versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, intemperantes, dice ahí el versículo, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de las cosas del Señor. Hermano, si usted no me cree que esto es así, yo le invito para que usted prenda la televisión, póngase usted a ver un noticiero. Un noticiero, hermanos, es el registro de las tinieblas.
No sé aquí en Colombia pasa eso, pero yo no sé en su país. Usted prende la televisión y usted lo que ve son muertes, secuestros, violaciones, robos, matanzas, violaciones de niños, desfalcos en el gobierno, pandillas, la guerrilla, los paramilitares, los violadores, los estafadores. Es el pan de cada día en los periódicos, las noticias, en las redes sociales. Dígame qué noticia buena pasa en los noticieros. Por ahí una contadita, mejor dicho, en los dedos de la mano se puede contar, pues, una buena noticia, pero de resto, puro informe de las tinieblas. No estoy diciendo que no vea las noticias, particularmente yo llevo 10 años que no veo noticias, porque no me aportan nada. Es lo mismo, siempre es lo mismo. El mundo no ha cambiado. Me acuesto y me levanto pensando que el mundo es diferente y eso está igual. Coja un periódico y está la misma vaina. Antes vamos de mal en peor. Estos tiempos, hermanos, turbulentos, difíciles espiritualmente, eso no es producto de la casualidad, esto es parte de la profecía del Señor, porque así lo dice el Señor. Hoy en día, hermanos, vemos el mundo abarrotado, hermanos, a los deseos de la carne, a las cosas del mundo, egoístas, aborrecen lo bueno, impatuados, sin misericordia, no les importa el dolor ajeno, cada quien por su lado. Vivimos en un mundo supremamente difícil. Hace poco, hermanos, yo estoy haciendo un curso de inglés, ya lo terminé, pero en el curso de inglés había un curso de enfermería y hablando yo con la directora de enfermería me decía, Andrés, estamos un poco aterrados los agentes de salud porque hemos visto que de unos años para acá el tema de natalidad se ha disminuido exponencialmente. Hoy en día los jóvenes no quieren tener hijos. Antes teníamos nosotros una cifra anual de bebés nacidos aquí en Colombia, pero esa cifra, hermanos, se ha reducido casi un 60%, un 70%. Hay muy pocas familias que quieren tener hijos. Los jóvenes no quieren tener hijos. Y usted se sienta a hablar con un joven y sabe por qué un joven no quiere tener hijos, porque primero no quiere tener responsabilidad y segundo, como ve el mundo como está, no quiere tener hijos para traerlos acá a sufrir y a pasar penurias y dificultades, porque qué difícil es criar hermanos, los muchachos hoy en día. Te va a las congregaciones locales y generalmente la cantidad de miembros que usted encuentra son ancianos. ¿En dónde están los jóvenes? No están, se fueron, porque el mundo en el que están es un mundo bien difícil, el mundo los atrapó. Y muchas iglesias locales no tuvimos un plan de contingencia para poder nosotros contener a nuestros jóvenes y se fueron, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Tristemente, hermanos, hoy en día estamos luchando nosotros con estos tiempos difíciles. Pero esto, hermanos, se está cumpliendo al pie de la letra. Tal cual como Dios dice, hermanos, en su santa palabra, en ese reloj profético del Señor, se está cumpliendo tal cual. No hay profecía, hermanos, que haya quedado pendiente o que haya quedado simplemente ahí en el calendario como un evento más que nunca ocurrió. Eso es falso. Cada profecía que marca el reloj del Señor se ha cumplido al pie de la letra. También Pedro dijo, hermanos, en 2 de Pedro 2, versículo del 1 al 3, pero hubo también falsos maestros en el pueblo, que habrá, y como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Esta profecía, hermanos, también se cumplió ya. Hoy en día, los grupos religiosos, el miembro lo consideran un producto. El feligrés es el cliente, es el que genera los ingresos. Y esto es así. Enseñanzas como si usted ofrenda 100,000, usted va a recibir 1,000,000. Y Dios lo va a prosperar y Dios es un Dios de bendición y haga un pacto con Dios y yo decreto riqueza, decreto sanidad, decreto prosperidad y esa es la clase de evangelio que se está predicando hoy en día en el mundo religioso.
y el miembro es el producto con el cual se comercia. Porque ¿qué dijo Pedro? Me devuelvo en la diapositiva. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. La mercadería es el miembro, la mercancía es el creyente. Con palabras fingidas, porque obviamente no es con la fe. Si predicaran la fe, el cuento sería diferente. Pero para poder hacer mercadería con el miembro de la iglesia, tienen que usar a palabras fingidas, pura patraña, pura falsa teoría, castillos en el aire, pura falsedad, hermanos. Hace como un año, mi esposa tiene un cuñado que se llama Gonzalo. Él es economista y es uno de los profesores de la universidad aquí en la ciudad. Y una vez hablando con Gonzalo, me decía, Andrés, mira que la universidad me puso un proyecto a nivel nacional y era que investigara aquí en Colombia cuál es la empresa que más generaba ingresos. Y yo me puse a la investigación y descubrí con los compañeros del proyecto que la empresa aquí en Colombia que genera más ingresos son las iglesias evangélicas, son las iglesias. Y Gonzalo me decía, ve Andrés, yo de religión no conozco mucho, soy católico, pero hombre, contame, ¿cómo es que funcionan las iglesias evangélicas? Porque aquí en el reporte de finanzas del gobierno es el grupo o es el negocio, así lo ven, que más ingresos generan. Y yo le expliqué perfectamente cómo es que funcionan los grupos religiosos y por qué es que recogen tanto dinero. Hoy en día, hermanos, para muchos, poner una iglesia es el mejor negocio. Es el mejor negocio. Porque el producto con que se trabaja no es una mercancía, no es cualquier mercancía, ni ropa, ni comida, es el individuo, es con la fe del individuo. Pero hermanos, esto cumpliéndose al pie de la letra. La mercadería que usted ve en los grupos religiosos fue lo que Pedro había dicho hace muchos años atrás en el reloj del Señor, en el calendario del Señor. Bueno, así que hermanos, el reloj de Dios da la hora para el planeta Tierra. Y como decía el apóstol Pedro, según de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien y estamos atentos porque esta marca, hermanos, el cumplimiento del tiempo, las dispensaciones y la era en los propósitos del Señor. ¿Cuántas profecías faltan por cumplirse, hermanos? Sí, abra la Biblia, hermanos, y yo quiero invitarlo para que usted note en este tiempo que me queda ya qué profecías están a futuro por cumplirse. Y déjeme decirle, hermanos, que no son muchas. Caben en los dedos de la mano. Y vamos a empezar por la primera. Profecías que serán cumplidas, digámoslo de esta manera, pronto. Dios quiera que podamos nosotros llegar hasta el fin y verlas en su cumplimiento. No estoy diciendo, hermanos, que yo estoy aquí diciéndoles que el día del Señor vendrá en tal día, en tal mes y en tal año. No, sería muy presuntuoso de mi parte y soberbio colocarle a la venida del Señor y a estas profecías que faltan un punto en el calendario. Pero vamos a notarlas. La segunda venida de Cristo es una profecía que, hermanos, se cumplirá. No sabemos cuándo, pero dice el Señor ahí en boca de Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esas palabras. ¿Qué profecía, hermanos, está ahí colocada en el reloj de Dios que pronto se cumplirá? Pablo esperaba en vida la venida del Señor, porque él decía, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y todo cristiano, hermanos, espera la venida del Señor. Y por eso todos los domingos nos reunimos a comer el pan sin levadura y el jugo de uva para proclamar al mundo la muerte de Cristo y también que Él vendrá por segunda vez. Y esperamos, hermanos, que esta semana venga y si no, lo esperaremos el año que entra. Todo el mundo espera, hermanos, este evento. Cuando se cumpla, será maravilloso,
glorioso, portentoso, magnífico, un espectáculo celestial. El Señor descenderá con todos sus ángeles. Un estruendo será su voz, conmoverá los cuatro cimientos del universo, los cimientos de la tierra se conmoverán con la venida del Señor. Y esta profecía, hermanos, en cumplimiento a futuro, desencadenará otras profecías seguidamente, una tras otra, se irá cumpliendo a nuestros ojos. Después de que veamos al Señor, hermanos, en las nubes, ese evento glorioso, otro evento nos sorprenderá, la resurrección de los muertos. Esto será sorpresa tras sorpresa, evento tras evento sorprendente, un espectáculo tras otro espectáculo. La venida del Señor, hermanos, traerá también con él a aquellos que han muerto. Él mismo lo dijo. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Maravilloso. La tía Enriqueta, el abuelo Tamarindo, Pancracio el vecino, todos van a resucitar. El hermano, los hermanos que han muerto, que nos han precedido, que eso nos adelantaron. Familiares, amigos conocidos, creyentes en Cristo, que han muerto en Cristo, resucitarán. Pero no resucitarán solamente los buenos. Va a resucitar Caín, va a resucitar Judas, va a resucitar Pilato, va a resucitar Herodes, va a resucitar Sodoma y Gomorra. Los habitantes de Sodoma y Gomorra también van a salir. Va a resucitar Jezabel, va a resucitar el faraón, va a resucitar los fariseos, los saduceos, van a resucitar todos. Los 4 soldados que crucificaron al Señor en el madero también van a estar resucitados. Va a resucitar Hitler, Pablo Escobar Gaviria, personaje muy conocido aquí en Colombia. Bin Laden. Va a resucitar Garavito. No sé si ustedes conocen Garavito, pero no quiero hacer apología del crimen que se ha hecho aquí en Colombia. Garavito fue uno de los violadores más grandes que se ha conocido hasta el momento. Ha violado más de 300 niños. Al tipo lo encarcelaron y ya está muerto. Pero esto es triste. Este tipo también va a resucitar. Va a resucitar los que perpetuaron la Inquisición española, que abanderados por la corona española perpetuaron cualquier cantidad de masacres en nombre de la fe. También los que tiraron la bomba atómica y los que la crearon y los que se fueron en el avión y la tiraron y mataron miles y miles de personas allá en Japón. Van a resucitar todos los malos. Van a resucitar también cristianos. Muchos cristianos también van a ser resucitados en ese grupo. Porque cuántos cristianos hermanos han vuelto atrás y el Señor dice, su posterior estado vino a ser peor del primero. Muchos cristianos también hermanos irán también condenados, porque como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y si es peor que un incrédulo, imaginen qué condición está. Sí, hermanos, un evento que nos va a sorprender después de que Jesús venga por segunda vez en las nubes es la resurrección de los buenos, pero también van a resucitar los malos. ¿Y por qué los malos? Porque es que tienen deuda con el Señor, tienen cosas pendientes que pagar con el Señor, sus crímenes, sus delitos, sus culpas, sus transgresiones, y no solamente la de los impíos, muchos cristianos también tendrán un prontuario por el cual también tendremos que responder. Después entonces, hermanos, de la resurrección de los muertos, después de este evento maravilloso, espectacular, estos 2 eventos, ¿qué ocurrirá? La transformación de nuestro cuerpo. Experimentaremos, hermanos, que para estar en la presencia del Señor no podremos estar en este cuerpo terrenal. El apóstol Pablo dice, perdón, el apóstol Juan dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando en su segunda venida, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como es. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver al Jesucristo caminando por Capernaum, camino a Jericó, o en los pueblos, o en las aldeas, o en Betania. Nosotros no conocimos al Jesús terrenal, físicamente. A ese Jesús, a ese Dios hecho hombre caminando entre los hombres.
predicando el evangelio para arriba, para abajo. No nos sentamos con él a la mesa a comer, no vimos sus milagros, pero lo vamos a ver de otra manera. Usted y yo sí vamos a verlo a él, pero como él es, glorioso, tal como él es, Dios mismo se presentará. Aquellos que lo vieron en el monte de la transfiguración, allá en Mateo capítulo 7, que vieron su gloria, Pedro, Juan y Jacob, quien el Señor invitó allá y se transfiguró delante de él y vieron su gloria, así lo vamos a ver nosotros. Vamos a verlo y para verlo a él tenemos que ser semejantes a él en nuestro cuerpo. Así que va a ocurrir, hermanos, una transformación en nuestro cuerpo. Eso va a ser maravilloso. Si usted, hermano, y yo alcanzamos a la segunda venida, nuestro cuerpo va a ser transformado. Y si morimos, el Señor nos va a resucitar y nos va a dar el cuerpo. Alguien una vez me preguntó, oiga, hermano, ¿y con qué cuerpo vamos a resucitar? Hermano, no le ponga tiza a eso. Dios nos va a dar el cuerpo. Dios nos da el cuerpo porque Dios es poderoso para darnos el cuerpo. Sí, pero si una persona ya está muerta hace, por ejemplo, Caín, Abel, que murió hace miles y miles de años, perdón, sí, en átomos volando ya desintegrados completamente, Dios les dará cuerpo, un cuerpo transformado. Ese es el gran poder de Dios. Eso lo vamos a experimentar. Esto va a ser, hermanos, evento tras evento, sorpresa tras sorpresa. Y dice también Pablo en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí, señores. Va a ocurrir, hermanos, para todo mundo una transformación, porque lo que sigue a continuación está preparando Dios, hermanos, el escenario para que todos comparezcamos en el juicio final. Después de la transformación, hermanos, según esta profecía en el calendario del Señor, en el reloj del Señor, ¿qué acontecerá? Hermanos, el fin del mundo, nuestra casa, nuestro vehículo terrestre en el cual ahora nos estamos transportando, hermanos, y esperamos llegar al otro año y emprender un nuevo viaje en este ciberespacio alrededor del Sol. Ese planeta azul que se ve desde el espacio, que ven nuestros astronautas desde el espacio, ya no será azul, rojo, rojo por el fuego, porque Dios lo destruirá. ¿Dónde lo dice, hermano? Según de Pedro 3, 10, 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bueno, los testigos de Jehová dicen que los elementos de los cuales dice aquí son las casas, simplemente lo que está en la superficie. Pero no, hermanos, la palabra elemento aquí, Pedro, en el griego, está hablando de los elementos de la tabla periódica, los elementos sobre los cuales está constituido la materia, las rocas, la tierra, el aire, todo los elementos está implicando que todo lo que compone materialmente hablando, lo que usted y yo tangiblemente podemos presenciar con nuestros cinco sentidos, va a ser deshecho. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra que en un tiempo destruyó la tierra con agua, con el diluvio, esa misma palabra, hermano, destruirá el mundo con fuego. Veremos nuestro rancho ardiendo, nuestra casa, hermanos, que fue por muchos años nuestra habitación, será deshecho. Veremos nuestras ciudades encendiéndose, las grandes ciudades, las grandes capitales mundiales, sus edificios, sus rascacielos, nuestro vecindario, todo será destruido. La finca que tanto me preocupé yo por cultivarla, la casa, el carro, tanto que me esforcé por tenerlo, verlo quemando al final del tiempo. Esto será un evento, hermanos, quizás doloroso para nosotros. El fin del mundo. La tierra gime por la redención de los salvos, de los cristianos. Y eso ocurrirá, hermanos, en el día del juicio final. Después de que la tierra deje de existir, usted y yo con cuerpos transformados y los malos también todos resucitados,
Ahí en la presencia del Señor, hermano, recibiremos al Señor en el aire. ¿Qué acontecimiento seguirá? Bueno, el juicio final. Ya todo está preparado. El estrado está disponible, está dispuesto. El juez se ha sentado, los testigos también. Se abre un libro que es el libro de la vida. Se abre la palabra del Señor, el código moral sobre la cual van a ser juzgadas las almas de los hombres. Y cada uno estará ahí, hermanos, al frente, rindiendo cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Dice ahí, hermanos, en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Dice el Señor ahí, hermanos, en el versículo 31, culminando Dios esta parábola, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y como dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Dios a todos no les va a dar el mismo pago, Dios a todos no les va a dar el mismo cheque en el día del juicio final. No es que Dios a los de la derecha los mandó a todos para el cielo y a los de la izquierda los mandó a todos para el infierno y listo, despachado a todo el mundo. No, señor. Si eso fuera así, no existiría entonces juicio. El juicio, hermanos, es individual, cada uno al frente, cada uno va a estar allá. Allá no lo va a representar nadie. El juicio no va a ser ni por familias, ni por grupos, ni por iglesias, es individual. Cada uno recibirá. Y en esa medida va a recibir su recompensa. Una cosa es la salvación y otra cosa es la recompensa que cada uno va a recibir. Usted puede perder la recompensa y no la salvación. Algunos van a recibir recompensa o castigo, grados de castigo, y es dependiendo de la culpa y dependiendo de la responsabilidad en los hechos. En esa medida, Dios va a pagar a cada uno, o sea que cada uno va a recibir algo en grado diferente, sea una recompensa en el cielo o sea un grado de castigo en el infierno. Por ahí en el año 1300, Dante Alighieri, en su Divina Comedia, un libro italiano, describió cómo era el infierno y lo describió una hondonada en círculos, en niveles, porque hay grados de castigo, en la Biblia lo enseña. Pero sí, hermanos, todos estaremos allá en el juicio final. ¿Quiénes serán los primeros? Los cristianos. Jesús dice, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Los primeros al estrado, hermanos, que Dios va a llamar allá a rendir cuentas, son los cristianos. Y a esperar al último. ¿Quiénes serán los últimos? Pues me imagino que será Adán y Eva en la lista. Todo mundo será juzgado por el Señor. ¿En qué plano estaremos nosotros? ¿Cuánto tiempo se demorará este juicio? No lo sabemos. Pero esto es un evento, hermanos, que también ocurrirá después de su segunda venida, la resurrección de los muertos, la transformación del cuerpo, la destrucción de nuestro planeta Tierra y el juicio final. Después del juicio, hermanos, entonces unos serán coronados, los justos, la coronación de los justos, de los santos, según de Timoteo 4:8, primera de Pedro 5:4. Apocalipsis también lo habla, una corona de victoria, corona de vida, corona de salvación. ¿Qué significa la corona? Es simplemente la recompensa que los justos recibirán por haber servido al Señor en su trabajo. Algunos serán coronados, otros hermanos en el cielo gozarán, gozaremos de la presencia del Señor, pero tristemente otros sufrirán el castigo eterno. Jesús lo dice, hermanos, en Mateo 25:46, e irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si usted contó cuántas profecías faltan, hermanos, por cumplirse, si usted contó lo que falta por cumplirse, es muy poquito. Las profecías que faltan, hermanos, caben en los dedos de la mano. ¿Usted sabe cuántas profecías tiene la Biblia? La Biblia tiene, hermanos, en el Antiguo Testamento tiene 1239 profecías. El Nuevo Testamento tiene 578 profecías. Y en total,
de profecías en la Biblia, son 1817 profecías. Que las convirtiéramos en versículos, son 8352 versículos de puras profecías. Y de las 1817 profecías, ¿cuántas faltan? 8 por cumplirse. En el reloj de Dios, hermanos, hemos visto que ya ha avanzado mucho. Y usted y yo estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo en el último cuarto de hora, hermanos, y lo que falta es muy poco. Por eso Dios nos insta, hermanos, a que nosotros debemos estar constantemente pendientes de un reloj, que es el reloj profético de Dios, que echó a andar allá en el principio, hermanos, y no se ha detenido, y marca el tiempo en dispensaciones, edades, eras, en los propósitos del Señor. Y vemos, hermanos, que cada tiempo que pasa, cada año que termina, nos estamos acercando más al fin del tiempo, hermanos. Y cuando llegue, ese reloj de Dios se detendrá, marcando el propósito de Dios cumplido para toda la humanidad. ¿Sabe usted qué hora es en el reloj de Dios, hermanos? ¿Sabe que estamos en cuenta regresiva? Bueno, así lo enseña la Biblia. Así que, hermanos, muchas gracias por su atención y espero que esta lección nos haya servido o nos sirva para que reflexionemos que aparte del reloj que usted tiene en la mano o en la pared o en su oficina, hay otro reloj que marca los tiempos para el hombre y es el reloj del Señor.